Hola, quería en este vídeo, en 5 minutillos, actualizar un poco el tema de las dos hipótesis que planteaba en mi vídeo anterior, un poco, bueno, pues con los acontecimientos que van transcurriendo estos días y con el feedback que voy recibiendo, ¿vale? Entonces, simplemente repasar rápidamente las dos hipótesis, utilizando el modelo SIR. ¿Os acordáis que había una primera hipótesis sobre lo que ha sucedido, que está representada aquí, que responde básicamente a una hipótesis de 100% de población susceptible? Quiere decir que todos nos podemos o nos podíamos contagiar con el, eh, con el virus. Bueno, un valor de mortalidad rondando el 1%, y aquí pues habíamos utilizado un valor de tasa de transmisión de personas a las que puede transmitir cada contagiado o cada infectado el virus de 7,7 en el tiempo de permanencia del virus en su cuerpo, que eran 21 días. ¿Vale? En esta hipótesis conseguimos que la curva amarilla de fallecidos se ajuste en los primeros días, durante marzo, inicios, mediados de marzo, etcétera, a la curva real de fallecidos, que es la azul. Lo azul son los datos reales en España. Y la amarilla es la hipótesis que utilizó digamos, las autoridades españolas para actuar. Esta hipótesis es una hipótesis bastante terrorífica, que nos da un pico de fallecidos diario, digamos, sí, de fallecidos diarios, como pone el gráfico, de cerca de 14.000, y unos fallecidos acumulados de unos 400.000. Este era el escenario apocalíptico que describió Pedro Sánchez en su comparecencia cuando declaró el estado de alarma. ¿Vale? La pregunta era, con esta hipótesis, que es la aceptada, la dominante, la que todavía se mantiene hoy en día, ¿cómo hemos pasado de esa curva teórica a la curva real? ¿No? Y aquí veíamos que, bueno, que hay una forma, bueno, por probar, se trata de ver si hay alguna, que si en el estado de alarma del 15 de marzo vamos, por ejemplo, a haber tenido una efectividad del 25%, que pasara al 98% eh, digamos, en el cierre ya definitivo del 28, y eso se mantuviera con una apertura, digamos, del 2%, lo que tendríamos es una curva real que se ajustaría mucho a los fallecidos, o sea, una curva teórica, perdón, que se ajustaría mucho a los fallecidos reales, ¿vale? Es decir, que esto es posible. Puntos fuertes de esta hipótesis. Bueno, es la oficial, es la que se sigue manteniendo, es la dominante en la opinión pública, es la dominante en los medios de comunicación, es la que responde a la curva doblegada, que es la que, bueno, pues pone en valor, digamos, el gran sacrificio de la población. Puntos débiles. Bueno, desde un punto de vista de análisis, sostener este nivel de efectividad del confinamiento parece un poco forzado. Bueno, habría que verlo, no es imposible, habría que verlo. Pero sobre todo tiene otro punto débil, y es que si yo voy al 1 de julio y abro al 100%, automáticamente se produce un rebrote espectacular. ¿Y eso por qué es? Pues porque cuando yo he ajustado o cuando he doblegado esa curva, no lo he hecho generando inmunidad, sino evitando contagio. Es decir, toda la población susceptible, que era el 100%, cuando abro el confinamiento sigue ahí. Como dicen las autoridades, el virus sigue ahí, es decir, hay rebrote. Y el argumento que va en contra de esto es decir, bueno, pues ya no hay, porque como estamos en distanciamiento social y demás, pues el virus pues no actúa, porque estamos a más de 2 metros, estamos con pantallas de metacrilato y mascarillas y tal, y entonces ya no se contagia, ¿no? Ese es el argumento. Bien, hay una hipótesis alternativa de lo que ha sucedido, que veíamos, que es que si los susceptibles iniciales fueran un porcentaje pequeño de la población, un 5%, no hiciéramos confinamiento, mantuviéramos todo abierto todo el rato,
y una mortalidad un poco mayor, quizás de un 1,3 aproximadamente, pues veríamos que la curva ajusta también los datos reales. También es posible desde un punto de vista de análisis. La hipótesis anterior se corresponde con la famosa hipótesis del Imperial College, y este resultado se corresponde más con la hipótesis de Oxford, de la profesora Gupta. El análisis a posteriori confirma que esta hipótesis tiene bastantes posibilidades. ¿Esto qué quiere decir? Es muy contraintuitivo, pero lo que quiere decir es que la curva en España, y parece que en otros países, ha sido una curva natural. Independientemente del confinamiento, el confinamiento no ha tenido efecto, se ha producido una curva natural, con lo cual se ha quemado el bosque, digamos, y ya no va a haber rebrote. ¿Por qué? Porque ya veis que aquí hay apertura y no hay rebrote. No puede haber rebrote porque ya se ha contagiado toda la gente que se podía contagiar, toda la gente susceptible. Evidentemente, esta hipótesis se puede jugar con parámetros. Puedes aumentar los susceptibles, bajar la mortalidad y al final llegas a curvas naturales que ajustan los datos. Evidentemente, pues bueno, hay una cierta incertidumbre entre los valores concretos, pero lo que sí está claro es que hay una curva natural, que esta forma no es casual, ¿no? Entonces tenemos estas dos hipótesis, la oficial y esta hipótesis que en estos días que yo publiqué el vídeo y que, bueno, he recibido feedback y más información y demás, parece que es la que tiene más probabilidades, que se está manejando en medios técnicos y científicos y que, bueno, que tiene ya, digamos, está entrando en vía de posible aceptación. Esto a nivel de estrategia, ¿qué implica? Bueno, pues os lo comento. Si vamos a las dos hipótesis, tal y como las formulábamos en el vídeo anterior, tenemos la hipótesis de curva doblegada y la hipótesis de curva natural. ¿Vale? Como hemos visto, esta hipótesis de curva doblegada es la dominante, es la oficial. Esta hipótesis de curva natural es más emergente, digamos, pero analizando datos a posteriori parece que tiene altas probabilidades de ser cierta. ¿Y qué es lo que está pasando en este momento? Pues respecto a estrategia, pues yo diría que por lo que estamos viendo, por la aceleración de la apertura de medidas, pues Italia abre completamente movilidad y fronteras el 3 de junio, en España ya el 21 de junio ya hay también movilidad completa y ya se está abriendo a fase 3 una gran parte del país y demás. Yo diría que la versión oficial sigue siendo la de curva doblegada, que se sigue oyendo en los medios de comunicación, lo hemos conseguido, etcétera, etcétera, pero la estrategia efectiva corresponde a una curva natural. Es decir, que sigue habiendo ese enfoque de posibilidad de rebrote, pero la estrategia responde más a una cierta seguridad de que no va a existir ese rebrote. Por lo menos no de forma global, porque el incendio global ha pasado. Puede haber focos locales, que es lo que está pasando, ¿vale? Lógicamente, en los lugares donde el incendio ha prendido menos, sigue habiendo susceptibles y se puede volver a activar, pero siempre localmente, ¿no? Entonces, digamos que mi punto de vista, y es una opinión de ciudadano, yo no tengo ninguna autoridad en esto, pero lo que yo estoy observando es que vamos a ir más hacia una estrategia de curva natural, hacia una normalidad, contacto social, etcétera. Evidentemente hay que activar, hay que poner en funcionamiento buenas estrategias de alertas tempranas y rastreo y demás, pero esto va a ir más hacia la normalidad y más rápido de lo que pensábamos. La versión oficial se sigue manteniendo, la de curva doblegada. ¿Por qué? Bueno, pues políticamente es comprensible que no se puede parar el transatlántico en seco. Supongo que en algún momento las autoridades informarán y, bueno, pues se matizará o se cambiará la versión oficial, quizás hacia la hipótesis de la curva natural, o quizás se busque una explicación intermedia que tenga que ver con el hecho de que este rebrote no se ha producido pues porque el virus se ha debilitado, por el calor o cosas similares, ¿no? Ese es, digamos, mi punto de vista en este momento. Y bueno, pues cada uno que reflexione en esto. Yo no tengo, como digo, ninguna autoridad y lo dejo aquí pues para seguir alimentando esa reflexión. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchísimas gracias y bueno, pues seguimos compartiendo.